Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chipiona. Hoy contamos con una presencia ilustre en la historia de nuestra localidad, que es la visita de don Jaime Rincón Gallardo, también de su hermano Ramón y de Lorenzo, que vienen de México. De México a ver in situ pues parte de también su historia. La historia que ahora Quisco y Anabel, que son nuestros dos investigadores que han encontrado esta historia que nos une, sobre todo con la Virgen de Regla en el mundo. Ya sabéis que ese hermanamiento que tenemos con Cuba, con La Habana, también en Santo Domingo, en otras poblaciones hispanoamericanas, pues en México tenemos una hacienda con unas villas, una se llama Santa María de Regla, otra se llama San Miguel de Regla, qué curioso, el patrón de Chipiona, San Miguel de Regla, y una historia desde el siglo XVIII, XIX, y después de una larga etapa de separación, de desconocimiento, pues hoy tenemos aquí la suerte de haber contactado a través de Quisco y a través de Anabel con don Jaime Rincón, conde de Regla. Una historia que muy bien la conoce el cronista oficial de la villa, Juan Luis Navalmolero, el señor juez de paz, que también es muy aficionado a esta historia, don Amalio González, que está por allí, que también es una persona que tiene una gran cantidad de elementos de Chipiona, Juan Mellado Pozas también, investigador y que le gusta, y la Asociación Cultural Caipionis, que también es la asociación que vela también por el conocimiento de nuestra historia. Y nuestra historia está ligada a Regla, al santuario de Regla, a la Virgen de Regla. Y que, como ahora va a contar Quisco, la historia, que para mí es una película de Spielberg, la que había que grabar con esa embarcación que se va a construir, que es Santa María de Regla, que está aquí también Julio Bornay, que le hemos contratado la producción de una embarcación para que el ayuntamiento la tenga también como recuerdo de nuestra historia, pues ahí se encuentra con nosotros el conde de Regla, que viene a visitar Chipiona, Cortegana, en Huelva, que es de donde provino el primer conde de Regla, que fue aquel náufrago que fue salvado en nuestras aguas y que gracias a él en México, cuando era la Nueva España, en virreinato, en la época de, entre comillas, colonización, le vamos a llamar, pero no es la palabra más adecuada, pues en esa época de la historia de los imperios que había en aquella época, pues tenemos aquí a una persona que nos aporta una parte del conocimiento de nuestra propia historia. Y eso es importante, que descubramos de dónde somos, de dónde venimos, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, ¿no? Así que, nada, yo creo que las palabras más importantes las van a tener nuestros dos historiadores, que van a contar esa historia que ya hemos contado aquí brevemente, y vamos a proceder a la firma en el libro de oro de este acto institucional, que yo creo que es importante para eso, para nuestra historia y nuestra cultura, y que quede constancia aquí de esta visita y de esta recepción oficial. Así que nada más que eso, don Jaime, puede usted firmar en el libro de oro de la ciudad. Mientras firma, aparte de la visita institucional, cultural, histórica, de conocimiento de las personas, de conocimientos de nuestra realidad, pues también hay posibilidades económicas a lo largo de todo esto, hay posibilidades de transacciones comerciales. Están muy interesados en nuestro caldo más exquisito, que es el vino moscatel. Están interesados también en montar una línea de comunicación de México, que hay mucho mexicano, mucho hispano que viene a Chipiona, lo hemos visto en el Museo de Rocío Jurado, que vienen sobre todo de Miami, de Cuba y de Hispanoamérica, con nuestra gran cantante archiconocida en ese mundo. Se cuenta que en una de las historias, que estando Rocío Jurado en México, la Ciudad de México, pues alguien le habló de Santa María de Regla, y los lugareños de allí recuerdan que fue una cantante de la copla, de la canción española, a visitar aquello. Aunque no hay constancia fotográfica, yo no conozco una cantante en el mundo que haya ido a ver a un sitio que se llame Regla, que no sea Rocío Jurado. O sea que estamos muy convencidos de que fue ella la que estuvo allí también como primera embajadora de Chipiona, que también hay que dejarlo constancia. Habrá que historiarlo, habrá que recoger el documento, habrá que ver en qué fecha fue, y ya de eso se encarga Juan Luis y los demás historiadores, que son aquí muy meticulosos en recoger estos datos, ¿no?
Pues nada, le paso la palabra a Francisco Quisco para que él nos explique un poquito parte de esta historia. Bien, pues en primer lugar, pues agradecer vuestra asistencia a este acto institucional de recepción y de acogida al ilustrísimo señor don Jaime Rincón Gallardo Ortiz, noveno conde de Regla. Mi función en este acto no es otra de hacer una breve introducción para poner a ustedes un poco en contexto de cuál es el motivo y la importancia histórica y cultural que tiene este acontecimiento que celebramos hoy, ¿no? Muchos de vosotros conocéis ya, algunos en más medida o menos, la historia del conde de Regla. Yo por mi parte intentaré hacer un pequeño marco histórico. No voy a contar la historia del conde porque evidentemente ya saben mucho los de aquí, que se podría estar aquí hasta mañana contando la historia del conde. Pero sí es un pequeño marco histórico para saber cómo y por qué hemos llegado hasta este momento que estamos celebrando hoy, ¿vale? Quisiera entonces hacer algunas referencias de importancia en relación a este personaje con Chipiona y con nuestra querida Virgen de Regla. Hasta hace unos pocos meses, el conde de Regla no era más que un personaje histórico de gran relevancia en la época, el cual algunos de nosotros habíamos dedicado algún tiempo de nuestra vida, algunos más que otros, en investigar y conocer su vida y obra y su relación con Chipiona y con la Virgen. Hoy el conde de Regla es una persona a la que tenemos el gusto de acoger en este ayuntamiento y gracias a varias personas aquí presentes que han hecho posible también este acto. En primer lugar, yo quisiera agradecer a don Juan Mellado Poza, que está por aquí, que fue el promotor de reunirnos a un servidor con la señorita Ana Belcerpa, que es la culpable máxima de que don Jaime esté aquí con nosotros hoy. Eso, es que me pierdo porque empiezo a hablar otra vez. Que nos reunió también Juan para hacer una charla coloquio que hicimos en este mismo salón, en la que se dieron a conocer los últimos avances de esta investigación. Y, por supuesto, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Chipiona por su apoyo y respaldo en este acto, al excelentísimo señor alcalde, Luis Mario Parcero, y a sus técnicos, especialmente a José Manuel Abel, que ha hecho una magnífica labor de organización de todos los actos que vamos a tener en estos días. Simplemente decir que allá por 1710 nacía en la localidad de Cortegana, Huelva, don Pedro Romero de Herrero. A muy corta edad, este hombre fue enviado a México para ayudar a su tío en los negocios de este. Cuenta la leyenda que a la altura de la piedra de Salmedina su barco encalló y naufragó. Fue el único superviviente de la tragedia, siendo atendido por los frailes agustinos que regentaban por aquel entonces el santuario de Nuestra Señora de Regla, y poniendo su vida y recuperación a los pies de la Virgen. Romero de Terreros adquirió una gran devoción a la Virgen Chipionera, a la cual adjudicaba su salvación y prometió poner a sus pies todo aquello que consiguiera en la Nueva España. Y no fue poco lo que consiguió. Su destreza para los negocios, su asociación con un minero de la zona y su gran caridad le dieron pronto gran fama y fortuna, llegando a ser el hombre más rico de la entonces llamada Nueva España. Según había prometido a la Virgen de Regla, puso a sus pies todos sus logros, llevándose una imagen de nuestra patrona a tierras mexicanas y nombrando a sus haciendas mineras con el sobrenombre de Regla. Así hoy en día perduran, como ha dicho el alcalde, en este rincón mexicano, la hacienda San Miguel Regla, la hacienda Santa María Regla, quedando otras dos más hoy día ya no existentes, San Antonio Regla y San Francisco Javier Regla. La vida y obra de Romero de Terreros son amplias y extensas. Hombre de reconocido carácter caritativo, ayudó a los misioneros franciscanos, creó el primer monte de piedad para ayudar a los más desfavorecidos y muchas otras cosas más, entre ellas la ayuda a la corona en sus necesidades económicas en tiempos de conquista y colonización. En este aspecto regaló al rey Carlos III un buque para la Armada Española de gran importancia, llamado también este buque Nuestra Señora de Regla. El rey, en agradecimiento por todas sus ayudas, decidió concederle el título de conde. Romero de Terreros eligió para este título nobiliario también el nombre de conde de Regla. Don Pedro Romero de Terreros llevó hasta México no solo la difusión del culto a la Chipionera Virgen de Regla, sino que con ello llevó también nuestras tradiciones, nuestro sentir mariano y el nombre de Chipiona, que aún hoy en día es recordado en estos lugares. Hoy contamos con la presencia de su descendiente y heredero de dicho título nobiliario, que casi 300 años después regresa a sus orígenes, al lugar donde se inicia esta apasionante historia que nos une,
Podríamos decir, por tanto, que hoy se cierra el ciclo tras la partida del primer conde de Regla hasta México y hoy la vuelta de su heredero a nuestro pueblo. Sin embargo, no es del todo cierto, ya que hoy se abren nuevos caminos para volver a unir estos dos lugares, México y Chipiona, que hoy, con un mismo sentir mariano hacia la Virgen de Regla, han estado separados y sin contacto durante siglos. Hoy abrimos una nueva etapa que comienza con este acto en el que tenemos el gusto de recibir al ilustrísimo señor don Jaime Rincón Gallardo Ortiz, noveno conde de Regla. Muchas gracias. Así es, buenos días. Hace 5 meses estuvimos aquí haciendo una conferencia en la Delegación de Cultura, el colectivo Espacio Vacío y demás, el señor alcalde, y fuimos dando a conocer parte de la historia del conde de Regla, que todavía estaba pues muy en el olvido, solamente en la cabeza de algunos historiadores. Y la verdad fue para mí muy bonito, viendo como al hilo de la preparación de todo lo que fue aquella reunión, se fueron descubriendo cada vez más cosas, buscando manuscritos, buscando al propio conde de Regla, y fue súper agradable encontrar que teníamos un nuevo conde de Regla, además con un título cedido por su abuelo, y fue para mí una gratísima impresión conocerte y ver cómo tu familia siempre había guardado ese cariño a Chipiona, más allá de todos los problemas históricos con México. Sabemos el tiempo de la Revolución, donde a la nobleza la perseguían, y sabemos también todo el tiempo que estuvo España y México sin contacto, cuando la dictadura, también ese bloqueo. Y sin embargo, ellos siguieron adelante siempre con ese cariño a Chipiona, con ese título. Y bueno, en el corazón de todo. Parece mentira que hace casi 3 siglos, un jovencísimo conde de Regla, que todavía no era conde, era Pedro Romero de Terreros, partiera hacia México con la ilusión y los sueños en su maleta, y al pasarle lo que le pasó, que casi se muere, en homenaje a la Virgen de Regla, pensara que todo lo que pudiera conquistar o pudiera encontrar, o todos los sueños que pudiera realizar en México, los pondría a su nombre, cuando todavía Pedro Romero de Terreros no era nadie. Y lo cumplió, así lo hizo. Y llegó a ser el hombre más poderoso del siglo XVIII, económicamente y culturalmente, y además convido a los profesores y maestros de los colegios de Chipiona a que por favor le enseñen esta historia a los niños, porque hay que rescatar muchas historias del olvido, y esta es una de ellas, y además es una de las más bonitas que puede existir, en torno a ese enlace entre 2 continentes y entre 2 países hermanos. Y la verdad, a partir de aquí me encantaría que todo el mundo sepa ya quién es el conde de Regla, que está aquí, y que, como dijo Luis Mario ayer, que nos lo estuvo comentando cuando lo recogimos, los chipioneros nacemos donde queremos. Y tú has nacido en México, Jaime, pero tú eres, y tus hermanos, soy ya tu primo y tal, soy ya unos chipioneros más. O sea, te doy la bienvenida a tu pueblo. 300 años después, hemos llegado un poquito tarde, pero aquí estás. y bienvenido a Chipiona, conde de Regla, Jaime Rincón Gallardo Ortiz. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Para mí la verdad es un verdadero orgullo poder venir desde México, gracias aquí sobre todo a Anabel, a Quisco y al alcalde por esta gran invitación. Y como bien dicen, pues la verdad, después de 300 años que esto lo podamos como revivir, pues es una maravilla, ¿no? Entonces, volver a establecer pues, todo el tema de relaciones entre Chipiona con México, pues para mí sería fundamental, porque pues aquí son las raíces y los inicios de mi familia. Entonces, para mí es un gran honor estar aquí, increíble lugar, y bueno, pues toda la recepción que hemos tenido acá nos hemos sentido como en casa. La verdad es que nunca pensé que después de tantos años, yo me quedé con el título que me lo dejó mi abuelo hace como 6 meses más o menos, y jamás pensé que tan rápido ya iba a estar aquí en España, en donde pues nació el conde de Regla y estuvo aquí sus primeros años de vida antes de ir a México, ¿no? Y la verdad, un orgullo, pues fue una persona que sobre todo en México
muy ilustre, muy importante, muy metida con el tema de la educación de la gente más humilde en México, con la parte de la fundación del Monte Piedad. Luego muy metido también con la iglesia y bueno, pues con la corona, ¿no? Especialmente con el rey Carlos III. Y bueno, pues fue una persona muy ilustre, muy importante, y pues un gusto estar aquí para poder pues revivir toda esa historia, y como dice aquí el alcalde, que podría ser como una película de Spielberg, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos, y pues un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Comentar brevemente que también tenemos en Chipiona pues a unos familiares de don Pedro de Terrero, que son Ignacio y Javier Gómez de Terrero, de Cortegana, dos médicos pediatras que viven en el Paseo Costa de la Luz, que también están invitados y van a tener la oportunidad de entablar conversaciones, porque según me contaban, son dos señores mayores, ya su madre tenía documentación de esta historia hace pues bastantes años, ¿no? Igual que Amalio, igual que Juan Luis, tenían esta historia, y que hoy, gracias a esta embajada que tenemos con Anabel y con Quisco, pues se ha cumplido un sueño de tener aquí pues esta visita que nos abre las luces y las puertas para ver también la importancia mundial que tiene nuestra localidad. Saben ustedes que yo soy un defensor de que Chipiona es lo más grande del mundo, porque le sentimos pasión por ella. Pues fijaros lo importante que es esta historia, ¿no? La visita, después de la recepción, pues vamos a visitar ahora el castillo de Chipiona, que es el centro de interpretación de Cádiz y el Nuevo Mundo, es decir, de aquí salieron, o pasaron mejor, los barcos que venían de Sevilla, de Sanlúcar de Barrameda, hacia América durante varios siglos, idas y vueltas, y hay muchas embarcaciones varadas en el fondo del Guadalquivir y en la desembocadura y en nuestras costas, que están algunas cargadas de elementos que el día que se descubran creo que nos pueden salvar, porque hay plata, oro, plomo, y hay muchos materiales que venían de aquella época. También vamos a visitar después el faro de Chipiona, el faro de España, el más alto de España, con unas vistas impresionantes. El santuario de Regla, por supuesto, que nos atenderá Juanjo, nuestro rector. También una afición que tienen en la hacienda o en la parte esa de Hidalgo, que es el tema del mundo del caballo. Fijaros, caballos allí, caballos aquí. Van a visitar el Centro Olímpico de Chipiona. Vamos a visitar también la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, para entablar un poco pues reuniones económicas, que también es de lo que se trata. No es una embajada turística, sino una embajada que también busca entablar relaciones comerciales, la posibilidad de que esto no se quede solamente en una visita institucional, en una visita de hermanamiento. Y si somos hermanos ya, pues seremos hermanos para lo bueno y para lo malo, para la historia, la cultura y también para la economía, ¿no? Y ya posteriormente harán un viaje a Cortegana, a Sevilla, al archivo de India. ¿Para qué? Para ver los datos y cómo acceder a documentación que puede ser importante en esas relaciones que hubo entre una parte y la otra. También le he solicitado al conde, por su afinidad monárquica en ese sentido, que nos eche una mano con nuestro rey don Felipe VI, que ellos tienen relaciones también, para que se produzca la visita que estamos todos deseando a Chipiona, a la cooperativa y a nuestra ciudad, que nos la debe, o sea que eso está ahí pendiente. Y nada, creo que van a estar unos pocos días nada más, y que se van a llevar el mejor recuerdo de los recuerdos. Han traído el viento de levante, que vamos a hacer, pero bueno, ojalá hubiesen traído la lluvia, que nos hace mucha falta. Y esperemos que esta relación ahora, en lo personal, en lo histórico y en lo demás, y estas imágenes que serán vistas, y de aquí pues saludo al pueblo de México, que verá después las imágenes aquí, que en esa hacienda, en esa parte de relación de Chipiona con México, o de México con Chipiona, pues sabéis de la gran hospitalidad que tenemos aquí, ¿no? En este sentido, es muy antiguo lo que digo, los de mi pueblo me lo conocen, pero tú quizás no, que cuando es una costumbre muy europea, ¿no? Las ciudades medievales estaban cerradas con murallas y con puertas, y había unas llaves para entrar a la ciudad. Entonces una personalidad ilustre se le entregaba la llave de la ciudad, ¿no? Como sentido de que podía entrar y salir cuando quisiera, ¿no?
Yo lo siento, don Jaime, pero no tengo llave porque no hay puertas, porque están abiertas para la entrada y la salida, ¿eh? Así que no os puedo entregar las llaves, pero sí quisiera haceros entrega de unos pequeños presentes de regalo, que son muy sencillos, que es, primero, un libro editado precisamente por aquel señor que se llama Juan Luis Naval Molero, que es el cronista oficial de la villa, hijo predilecto de la ciudad, porque los trabajos que hace de descubrimiento y de trabajo son extraordinarios. Nos asegura que nuestra historia, las futuras generaciones la leerán, la conocerán, y eso no se paga con oro, ¿eh, Juan Luis? Que tú lo sepas, que te lo he dicho en multitud de ocasiones. Este es un libro del Faro de España, el Faro de Chipiona, el más alto que hay en esta localidad, ¿no? Muchísimas gracias. Y después aquí hay un pequeño pergamino que es rescatado de lo más significativo de Chipiona. No sé si os acordaréis, pero Juan Ignacio Sardi fue uno de nuestros pintores más exquisitos y editó un diploma, una representación con los elementos más importantes de nuestra localidad, ¿eh? Lo encargó Pedro Benítez pintado para los funcionarios, lo tengo en mi despacho y le hemos hecho una copia, porque aquí está el faro, el santuario, el castillo, nuestras flores, nuestros peces, nuestros carnavales, nuestra historia, nuestro pinar, el pino de las Bereas, y aquí están los detalles más importantes. Y aquí lo hemos enmarcado porque para el viaje de vuelta un marco pesa mucho y abulta mucho. Y dice lo siguiente: a don Jaime Rincón Gallardo Ortiz, 9º conde de Regla, con motivo de su visita a nuestra localidad y en agradecimiento a la promoción de nuestra tierra en Chipiona a 3 de mayo de 2023, el alcalde. Muchísimas gracias. Bueno, y yo les voy a regalar aquí, sobre todo a todo el ayuntamiento de Chipiona y sobre todo aquí al alcalde, a Anabel Aquisco, una copia de de un billete de don Pedro Romero de Terreros, que en el siglo XVIII y XIX, él cuando fundó después el Monte de Piedad, él salía a su cara aquí en los billetes, y en la parte de atrás es el palacio actual del del Monte de Piedad, que está a un costado de la Catedral de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo. Entonces, bueno, pues este es uno de los billetes pues emblemáticos, que de hecho algunas otras copias están en museos en la Ciudad de México. En el Sumaya hay uno sobre todo, que es de Carlos Slim. Y bueno, pues este es un regalo con muchísimo gusto para todos ustedes. Muy bien. Muchos como estos nos hacen falta para pagar la deuda, ¿sabes? Nacional Monte de Piedad. Ahí está, esa es la cara. Sí, sí. Sigue activo, es la empresa financiera más antigua de todo el continente americano. Sí. Por los que no lo sepan, cuando se crea en la Plaza de las Tres Culturas en México, la plaza más grande que hay no sé si en México o en toda América, ¿no? Creo que es impresionante, ¿no? Donde hay, en fin, desde los aztecas y los mayas y la parte noble, pues este edificio que está aquí es importante. Ahí se crea el Nacional Monte de Piedad, que después trasladado a Europa, y aquí todos conocéis la Caja de Ahorros y Monte de Piedad que hemos tenido y seguimos teniendo, es decir, que fue creado por don Pedro hace ya muchos siglos, ¿no? Una aportación también a nuestra historia, ¿no? Pues nada, lucirá en un sitio emblemático en la alcaldía, ¿eh? Vale, Claro, muchas gracias. sí, con mucho gusto.